a Radiant Church. Es maravilloso estar juntos en la presencia de Dios una vez más aquí en casa. Con cuánta razón el salmista decía: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Siempre que decidimos estar en la casa de Dios, venir a adorar, siempre va a ser la mejor decisión. Podemos estar en un montón de lugares, pero nunca se van a comparar con la casa de Dios para adorar al Señor. Así que los felicito por apartar este tiempo y disfrutar de la presencia de Dios, de la adoración y también de la palabra de Dios. Un saludo a todos los que están viéndonos a través del canal de YouTube. Puedes seguir nuestros mensajes a través del canal de Radiant Church en YouTube y también a través de nuestras redes sociales o la página oficial de Radiant Church, el website. Dios bendiga a todos los que nos están viendo y gracias a nuestro equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario para que podamos tener nuestros servicios aquí. Continuamos con nuestra serie. La serie que iniciamos hace 4 domingos se llama Diferente y hemos caminado a través de el tiempo de los jueces. Si esta es su primera vez con nosotros, estamos estudiando la palabra de Dios cronológicamente. No podemos detenernos a detalle en cada cosa, pero hemos tomado los pasajes más importantes desde Génesis. Empezamos hace unos 3-4 meses y usamos la aplicación de Bible Engagement Project para tener estudios diarios, devocionales familiares o estudios semanales en grupo. Si usted no es parte todavía de uno de nuestros grupos de crecimiento, no pierda la oportunidad de integrarse, de crecer y aprender junto con nosotros la palabra de Dios. Hace unos meses empezamos Génesis, luego pasamos a Éxodo, ya vimos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y les dio mandamientos. En el desierto Dios les dijo que los mandamientos eran para mantenerlos a salvo, que ellos no regresaran al estado en el que se encontraban de esclavitud. También los mandamientos eran para darles dirección, como unas instrucciones para garantizar que ellos llegaran al destino de bendición que Dios había planeado para ellos, la tierra prometida. Y el tercer propósito de los mandamientos era mantener una relación de Dios con su pueblo, porque no puede haber relación con Dios y con su pueblo si no hay obediencia a la palabra de Dios. Entonces hemos estado en esas etapas. Luego el pueblo de Dios entró a la tierra de Canaán y cuando entraron a la tierra de Canaán vieron cómo Dios les dio una gran victoria, derrotando a Jericó, y empezaron a establecerse en la tierra prometida. Vino el tiempo de los jueces y el pueblo de Dios empezó a tener problemas con la obediencia a la palabra de Dios, con seguir las instrucciones que Dios les había dado. Como que el pueblo empezaba a olvidar todo lo que habían pasado años atrás y todo lo que Dios había hecho a través de ellos, y entonces les costaba mucho seguir obedeciendo la palabra de Dios. Y el pueblo empieza a desear ser como las otras naciones. Dios se los había advertido y les había dicho: tengan cuidado cuando vean lo que otras naciones hacen, no quieran imitarlos, porque yo soy su Dios, ustedes son diferentes, tienen un llamado para vivir para mí. Y no tienen que poner su mirada en esas cosas, porque yo los he escogido para algo especial. Es más o menos un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. El título del mensaje de hoy es: ten cuidado con lo que deseas. Porque el pueblo de Dios empezó a desear lo que otros pueblos tenían. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes, pero ¿qué significa ser diferente? Para nosotros, ¿qué significa ser diferente como pueblo de Dios? Bueno, para empezar, podemos hablar de nuestro estilo de vida. El estilo de vida de las personas que no conocen la palabra de Dios, que no han tenido un encuentro con la palabra de Dios, es muy diferente al de nosotros. Por ejemplo, para no entrar en muchos detalles, podemos poner de ejemplo la motivación que ellos tienen. ¿Qué motiva a la gente a hacer lo que hace? La gente que no conoce a Dios, ¿qué los motiva a hacer? Bueno, la autocomplacencia, hacer su propia voluntad, cumplir sus propósitos, hacer lo que ellos quieren, cuando quieren, como quieren. No hay ningún tipo de restricción para ellos, más que la ley externa, la ley del gobierno, que pues está estipulado qué cosas son delitos o qué cosas no. Pero hablando moralmente, hablando espiritualmente, la gente que no conoce a Dios puede hacer infinidad de cosas. Pero nosotros vivimos para agradar a Dios.
La motivación del Hijo de Dios es honrar a Dios con todas nuestras decisiones, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que tenemos. Nuestra motivación y propósito en la vida, en todo lo que hacemos, es glorificar a Dios. De ahí partimos para notar las diferencias que se van a desprender entre estas dos mentalidades, los que no conocen a Dios y los que conocemos a Dios. No vivimos para nosotros mismos, nosotros vivimos para Dios. Somos hijos de Dios, somos de Dios. Tenemos una identidad que nos distingue de los demás. Y esto es importante mencionarlo porque tenemos el Espíritu de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo no lo pueden recibir las personas del mundo, o el mundo dijo no lo conoce y no lo puede recibir, pero ustedes lo tienen, moran ustedes, lo pueden recibir porque ustedes me han conocido a mí. Entonces el Espíritu Santo hace la diferencia en nuestras vidas. Nos guía, nos capacita, nos dirige, nos enseña, nos ayuda para buscar la voluntad de Dios en lugar de nuestra voluntad o en lugar de la voluntad de la cultura. Entonces, quiero ilustrarles cómo se ve esto de la santidad. Yo creo que poniendo este ejemplo vamos a poder entender mejor. Gracias a los muchachos que van a traer unos elementos para explicarles cómo es posible la santidad, o cómo se ve la santidad desde la perspectiva espiritual. Todos tenemos una lucha en la que hemos estado constantemente, una lucha interna que le hemos llamado también la lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, podemos estar en este punto. Podemos estar en este punto. La santidad, déjeme dejar esto aquí. La santidad, en el momento que nosotros empezamos una relación con Dios, ya tenemos un grado de santidad. Les he hablado de 3 niveles de santidad. En el primer paso está la salvación. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu Salvador, entonces ya eres parte del reino de Dios. Pero para muchos de nosotros este proceso puede verse así. Al principio, aunque ya hemos recibido a Jesús y somos salvos, somos parte del reino de Dios, todavía conservamos ciertas costumbres, ciertas cosas del mundo. Y cuando digo el mundo no me refiero al globo terráqueo, me refiero al sistema de pensamiento de la gente que no conoce a Dios. Me refiero a la cultura, a las costumbres que teníamos antes de conocer a Dios, que ofendían a Dios, pero no nos importaba porque eran tradiciones que guardábamos, familiares o del país o de lo que sea. Estoy hablando aquí de todo el comportamiento moral, de toda la filosofía de vida, de todo. Esto es el mundo, esto representa el mundo. Todo lo que no está buscando la voluntad de Dios. Cuando digo el mundo me refiero a esto. Entonces empezamos una vida cristiana y damos un primer paso, ¿no? Ya somos parte del reino de Dios, pero todavía nos apoyamos en algunas cosas del pasado. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque la salvación es inmediata, pero la conversión es un proceso. La salvación es inmediata. En el momento que yo recibo a Cristo, yo ya soy salvo, pero la conversión es un proceso. Yo entro en un proceso de santificación. La santificación es el proceso mediante el cual yo me acerco más a Dios. Yo voy buscando más a Dios, yo voy creciendo en mi fe, yo voy buscando más parecerme a Dios. Entonces, en la medida que yo avanzo, tal vez todavía puedo conservar y apoyarme en ciertas cosas, pero poco a poco va a ser más difícil que yo me mantenga en estas dos esferas. Poco a poco va a ser más difícil que yo mantenga estos dos estilos de vida. Conforme yo avanzo en mi relación con Dios, voy a llegar a un punto donde tendré que tomar una decisión. Y esa decisión va a implicar que tengo que soltar ya las cosas del mundo, porque ya mi relación con Dios es tan fuerte, conozco el plan de Dios, quiero la voluntad de Dios, y entonces ya no puedo conservar las dos cosas. Entonces avanzo, y en la medida que avanzo se hace más complicado, hasta que va a llegar
el punto que les acabo de mencionar. Aunque yo siento la presión de la cultura, todavía me jala, todavía está tratando de convencerme, me incita, me tienta para que yo todavía conserve ciertas cosas de ella. Pero por otro lado, Dios, el Espíritu Santo que vive en mí, me está jalando para que yo tenga una relación. Entonces yo puedo mantenerme así por mucho tiempo, puedo mantenerme jugándola con las dos cosas, pero no voy a crecer. Si yo quiero crecer en Dios, quiero avanzar en las bendiciones de Dios, quiero avanzar en el propósito de Dios, eventualmente tengo que dar otro paso. Y cuando yo dé otro paso, posiblemente va a ser el paso definitivo en donde ya yo voy a definir realmente cuál es el propósito de mi vida, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo deseo. Y eso es lo importante de entender la santidad y de entender el plan de Dios, que va a llegar un punto donde nosotros vamos a definirnos por las cosas de Dios, y entonces ahí se va a mirar una diferencia muy marcada. Entonces el mundo va a poder ver que ya no le pertenecemos al mundo, ya no, el mundo no tiene nada, ni parte ni suerte con nosotros. Ahora le pertenecemos a Dios. Estoy comprometido con Dios. Mis pensamientos, mi energía, mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi voluntad, todo está en Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto es importante porque si nosotros no nos definimos mientras estamos aquí, pues el mundo todavía nos siente parte de ellos. Y todavía ellos no ven cómo pueden vivir una vida diferente. Pero cuando ya ven que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, eso implica un rechazo hacia el mundo, pero no condenando al mundo. No un rechazo en el sentido de que yo me sienta superior, sino un rechazo en el sentido que yo ya no quiero que asociarme ni ser parte del sistema que ofende a Dios. Ahora yo quiero vivir para Dios. Y cuando yo hago eso, le doy esperanza al mundo, porque el mundo está en tinieblas y Jesús ha dicho que nosotros somos la luz. Estamos aquí en el mundo, todavía no hemos sido glorificados, pero la razón por la que estamos en el mundo es para dar testimonio al mundo, para darle testimonio de la verdad. Nuestra vida es un testimonio para que ellos se den cuenta que Jesucristo libera, salva, perdona, restaura, que Jesucristo nos da una vida plena. Pero si yo no me defino completamente por ser apartado, vivir en santidad, que es lo que significa santidad, es apartado, consagrado. Si yo no decido completamente tomar una decisión y decir voy a seguir a Cristo, aunque acá en el mundo conservo muchas cosas que tal vez me van a estar tratando de jalar para allá, pero yo he tomado una decisión y esto va a ser una luz. Me separo de las tinieblas, soy luz, y entonces le doy esperanza a todos los que están allí, porque van a ver en mí un ejemplo claro de cómo se puede salir de la vida que tienen ellos. Como yo vivía antes, ahora ya vivo diferente. Eso es lo que implica la santidad. Entonces nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios tenemos un llamado a ser diferentes, a ser santos. En el momento que hay dos formas en las que podemos fallar en esto. Podemos fallar en la primera forma, en rechazar la santidad de Dios. Hay personas que pueden decir, no, yo no voy a cambiar. Usted se le hará raro, pero hay personas que han venido a la iglesia o han conocido a Dios y después de 2 o 3 sermones dicen, yo no voy a cambiar la forma que sé. Yo así soy, así nací y así me moriré. Y así, ¿verdad? Como la canción. Y no quieren cambiar. Están rechazando completamente ser diferentes. ¿Por qué? Porque se aferran al mundo. Están apegados al mundo. Y eso es una falla. Eso es un rechazo a Dios directamente. A Dios. Pero hay otro peligro en esto. Las personas que pudieran ingeniárselas para tratar de vivir en santidad, pero sin soltar esto. Esa es la segunda falla, el pretender. Cuando yo en mi vida cristiana me convenzo de que ciertas cosas de aquí no están mal, normalizo culturas, costumbres y cosas porque no las quiero dejar. Y aunque la palabra de Dios me está guiando y me está diciendo, hey, sal de eso, cambia eso, eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios, eso se parece más a los deseos del mundo. Y yo digo, no puede ser. Pongo mi opinión por encima de la opinión de Dios y normalizo, ¿sí?, ciertas cosas y costumbres que no corresponden a Dios, pero que no las quiero dejar. Entonces juego con esa vida en donde no soy tan pecador como para decir que soy mundano, pero no soy tan santo como para decir que soy fiel seguidor de Jesús. Y ahí me mantengo. Entonces es el peligro de cómo podemos fallar en la santidad. La santidad no admite términos medios. La santidad requiere una decisión, es dirección. Si yo empiezo aquí, tal vez todavía
conservo ciertas cosas, pero voy creciendo, voy aprendiendo, ya voy en la dirección, yo ya sé qué es lo que quiero y eventualmente voy a soltar aquello. ¿Sí? Eso es lo que el pueblo de Dios fue llamado a hacer. Muchas gracias, muchachos, se pueden llevar las ilustraciones. Sí, entonces eso fue lo que el pueblo de Dios fue llamado a hacer, a vivir en santidad. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a desear lo que otras naciones tenían. Deseaba las cosas. Y ellos no se conformaban con ser diferentes. No decían, qué bueno, soy único. Dios me llamó, Dios me escogió, soy un pueblo santo. Dios me ha dado una posición especial. No, el pueblo de Dios, en lugar de decir, qué bueno que Dios me escogió a mí, no por ser mejor que los demás, sino para dar testimonio a los demás, para ganar a los demás, para ser ejemplo de los demás. El pueblo de Dios decía, yo quiero ser como los demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Mire, vamos a 1 Samuel 8, 19 y 20. Cómo el pueblo cayó en la trampa de querer imitar y ser como los demás. 1 Samuel 8, 19 y 20 dice, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros. Mire el espíritu de la propuesta, el espíritu de la petición. Ellos no dijeron queremos un rey para que podamos tener un intermediario entre Dios y nosotros, como en la ocasión cuando ellos nombraron a Moisés para que Moisés fuera a Sinaí, y el pueblo tenía tanto temor de Dios que dijeron, no queremos hablar con Dios directamente, ve tú, Moisés, y luego nos dices qué pasó. No era ese el espíritu de esta propuesta era, queremos ser como otras naciones. ¿Sí? Si seremos como otras naciones. Entonces el pueblo ya empezaba a caer en la trampa de mirar a otros pueblos, cómo vivían, cómo convivían, cómo se gobernaban, y ellos querían imitarlos. Pero lo interesante de esto es que estamos leyendo el capítulo 8 de 1 Samuel. En el capítulo 7, Dios les había dado una gran victoria sobre los filisteos. Dios les acababa de comprobar una vez más que Él era suficiente, que Dios, Jehová de los ejércitos, era el rey de Israel, era el Dios de Israel. Él era el proveedor, Él era el sanador, Él era el guerrero, Él era el que los ayudaba en todo. Entonces el pueblo acababa de tener una prueba contundente de que tenían rey. El rey era Jehová de los ejércitos. Eso es en el capítulo 7. Pero en el 8 ellos están diciendo, no queremos ese rey, queremos otro porque queremos parecernos a los demás. Qué fuerte lo que ellos están pidiendo. Mire, leemos 1 Samuel 7:12. Después Samuel tomó una piedra, después de la batalla y de la victoria, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Miren, el capítulo 7, después de la gran victoria que tuvieron sobre los filisteos, Samuel el profeta construyó un altar, puso un altar para memoria, como un memorial, porque Dios nos ha ayudado, nunca nos ha dejado desde que nos sacó de Egipto, nunca nos ha abandonado, Él ha estado con nosotros. Pero el pueblo de Dios ha tenido un problema a lo largo de la historia: es lento para aprender y rápido para olvidar. Entonces eran necesarios ciertos altares que marcaran para que cuando ellos los vieran, ellos pudieran recordar, sí, cierto, Dios ha sido nuestro guerrero, nos ha dado victorias, derribó los muros de Jericó sin que nosotros moviéramos un solo dedo, abrió el mar rojo, hizo tantas cosas. Al pueblo se le olvidaba y decía, no queremos este Dios como nos está gobernando, queremos el rey como lo tienen otros pueblos. Ahora, el pueblo de Dios, ¿por qué no tenían rey como los otros pueblos? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, el diseño de Dios es que nosotros seamos gobernados desde dentro, no desde afuera. Desde que Dios creó al ser humano, Dios nos diseñó para tener una relación con Él, una conexión con Él. Entonces el Espíritu de Dios que vive en nosotros es el que controla nuestro corazón. Así fuimos diseñados.
No fuimos diseñados para que nos gobiernen leyes externas. Mire, entre menos Dios hay en el corazón, más leyes externas se necesitan para poder controlarnos. Porque la tendencia del ser humano es para lo malo. Entonces, ¿por qué ahora hay tantísimas leyes? Cada vez hay más leyes para controlar y regular la conducta y esto y la convivencia y la relación y todo. ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué? Porque parece que el ser humano no puede controlarse. Pero nosotros los hijos de Dios no necesitamos miles de leyes. ¿Cuántos de ustedes conocen todos los artículos de la Constitución o todas las leyes? No lo conoce. Pero usted no necesita todo eso porque Cristo vive en usted y usted se porta bien. No miente, no roba, no asesina, no secuestra, no hace todo lo que otras personas que no conocen a Dios sí hacen. Ellos necesitan leyes externas. Nosotros tenemos un gobierno adentro que se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el pueblo dijo: no queremos este rey, queremos un rey como los otros pueblos. Entre menos reino de Dios en tu corazón, necesitas más leyes externas para poder controlarte. Porque la tendencia del ser humano es lo malo. Mire 1 Samuel 8, 4 y 9. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pueblo no dijo: Samuel, mira, te vemos que ya estás en años, ya pues te miras cansado y nos preocupa qué va a pasar después de ti. ¿Por qué no oramos? Le pedimos a Dios, ¿verdad? Que Él haga qué es lo que sigue en nuestra vida como nación. No, ellos dijeron: nosotros queremos un rey. Porque la insistencia era la misma, como tienen todas las naciones. Queremos hacer y vivir como los otros que no conocen a Dios. Esa era una advertencia que Dios ya les había dado. Y luego el 6 dice, verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. ¿Se fija cómo interpretó Dios? ¿Cómo sintió Dios la petición del pueblo? Cuando el pueblo de Dios, que es llamado a ser santo, que es llamado a vivir, a hacer la voluntad de Dios, desea lo que otros tienen, Dios está diciendo: me estás rechazando, estás renunciando a tu identidad como pueblo santo, donde gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estás negociando, quieres lo que otros pueblos tienen. Quieres su cultura, quieres todo lo que hay ahí. Lo ves y lo deseas. Anhelas ser como los demás, cuando yo ya te dije que eras diferente. Y luego dice aquí el verso 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas adviérteles, protesta, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así que Samuel les advierte, les dice: hey, lo que ustedes están pidiendo no está bien. Lo que ustedes desean va contra lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Es interesante este principio, esta petición del pueblo, porque a veces como padres o cuando yo fui adolescente, en muchas ocasiones muchos me advertían, ¿no? Me decían, personas de la iglesia, tuve la oportunidad de crecer en la iglesia, en el ambiente cristiano, y me acuerdo que algunos adultos me decían: oye, en la escuela, cuidado cuando entres a la secundaria, a la prepa, ahí te van a ofrecer cigarros y te van a ofrecer alcohol y te van a ofrecer esto y las muchachas y todo el rollo y las fiestas y ten cuidado. Y yo me acuerdo de esa etapa. Entonces otros de mis compañeros cristianos, me acuerdo que cuestionaban y decían: pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos ir a la tocada o a la tardeada? Antes se decía tardeada, ¿verdad? Ya no sé, ahora no sé cómo se diga, ¿no? A la tardeada o a la discoteca. Ya no existe eso, esos son los antros, ¿no? Algo así. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Sí?
O cuando yo era un adolescente que nos decían, tú no te vas a poner de novio porque eres un adolescente, todavía no sabes qué es eso. Pero ¿por qué si todos mis amigos andan así? ¿Por qué yo no? Y la respuesta es una respuesta muy sencilla, porque nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros no podemos tratar de imitar y de hacer todo lo que ellos hacen como ellos lo hacen, porque ellos no conocen. Y muchas de las cosas que hacen las hacen por seguir la corriente del mundo, simplemente por modas, por costumbres, por ideas, por placer, por lo que sea, por diversión, no les importa. Pero nosotros somos hijos de Dios. Ahora que yo tengo hijos, muchas veces cuando analizamos ciertas situaciones y le digo, esto no se debe, ¿por qué? Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué analizamos? Porque no, porque aquí dice la palabra, esto no se debe de hacer. Somos hijos de Dios. Entonces el pueblo de Dios le ha batallado con esto. Anhelamos, deseamos cosas que no corresponden a lo que Dios quiere para nosotros. Mira la respuesta de Samuel en 1 Samuel 8, 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso y dijo, no. Ya me lo imagino, ¿no? El pueblo. No. Queremos rey. Queremos rey. Como cuando alguien se aferra a una cosa y le dice, no, mira, que aquí dice la... No, yo quiero esto. Yo quiero. ¿Sí? Sino que habrá rey sobre nosotros. Y luego dice el 20. Y nosotros seremos, ay Dios, ¿qué? Y nosotros, ¿sí? Seremos el 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Como si Dios no les acabara de dar un montón de victorias sin necesitar de un rey, siendo Dios el que iba delante de ellos. ¿Se da cuenta el espíritu de esto? ¿Se da cuenta cómo todavía le batallamos? Y si traemos esto y lo aplicamos al presente, hoy que estamos viendo un bombardeo a través de las redes sociales que nos quieren decir cómo vivir, qué hacer para encajar. ¿Qué hacer para no sentirnos raros en este mundo donde cada quien está haciendo un montón de cosas y nos dicen, esto es lo nuevo, mira, empieza a hacer esto, vístete así, haz aquello y todo lo que el mundo hace, nos bombardean de muchas formas y muchos cristianos sienten la presión y dicen, pero ¿por qué no puedo? Pero yo quiero hacer eso también. Y la respuesta es, pues no. Porque no somos iguales. Pueblo santo de Dios, hemos sido llamados a ser diferentes. Si nos hacemos iguales a ellos, ellos no tendrán esperanza. ¿Cómo van a salir de un error, de una vida de esclavitud que aparentemente es divertida y feliz? Pero déjame decirte una cosa, diversión y felicidad no son las mismas cosas. Muchos de ellos pueden proyectar una vida muy divertida, pero no hay felicidad, porque sin paz no hay felicidad. Y podemos tener ese debate cuando quiera. Sin paz no hay felicidad. Y la paz solamente la da cuando Cristo te ha limpiado con la sangre y te ha perdonado. Y todo el peso del pecado y condenación ya no está en ti. Entonces vives en paz. No hacemos las cosas que hacen los demás. Porque somos hijos de Dios. Cuando le pregunten a usted, papá, y no tenga muchas respuestas así teológicas, ¿por qué no? Dígales. No somos iguales, punto. Deja que ellos hagan lo que quieran. Tú, como decía mi mamá, si se tira de un barranco, tú también te vas a ir a tirar. Esa es la respuesta que nos daban antes, ¿no? Pero mamá, yo quiero ir. ¿Van a ir al cine? No, la película esa no es buena, amigo. ¿Qué tiene? Todos la miran. Pues tú no. ¿A poco si ellos se tiran, tú también? Era la respuesta que nos daban, ¿no? Gracias a Dios por mamás que nos han estorbado y que nos han guiado lo mejor que pueden a su entender y nos mantuvieron en el camino del Señor. Gracias a Dios por ellas. Y fíjate, Dios les concede lo que desean al pueblo y les muestra a Samuel, le dice a Samuel, yo te voy a mostrar quién va a ser el rey. Como el pueblo está aferrado, está insistente, que quieren ser como los demás, tercos, ahí están. Bueno, le dice en 1 Samuel 9, 16 y 17, mire,
Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel. Y luego dice, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Saúl no sabía nada del asunto. Saúl andaba buscando unas asnas o las burras de su papá. Y se acostumbraba que cuando andaban ahí sin saber qué hacer, pues iban y consultaban al profeta. Entonces Saúl viene llegando donde Samuel, y Samuel lo ve y Dios le habla y le dice, este es. Y Saúl no sabía nada del asunto. Dios escogió a Saúl para que lo ungieran como el que iba a ser el rey de Israel. Entonces después de que Samuel unge a Saúl para esta misión especial, Saúl va regresando y algo muy curioso, muy interesante sucede. Le da instrucciones de qué es lo que va a hacer en cuanto a lo de las burras, ¿sí? Y va regresando y mire lo que dice 1 Samuel 10, 9 y 11. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Esto es interesante porque estamos hablando aquí de un acto de unción que Dios apartó a este Saúl para ser rey, para una misión especial, y lo ungió Samuel, y entonces esa unción le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Verso 10, en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y empezó a profetizar junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa al hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Y hay muchos elementos en esta historia, en los primeros capítulos de Samuel y en el contexto de la historia del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que podemos rescatar y que podemos analizar, principios prácticos que podemos aplicar. Pero me gustaría señalar al menos 3. Punto número 1, la santidad. Como pueblo de Dios, en todo este contexto, lo que estamos viendo es que Dios no negocia su santidad con nadie, o el llamado a ser diferentes, a vivir en santidad, no es negociable. Dios demanda santidad de nosotros desde el Antiguo Testamento, y en el tiempo de la gracia no bajó el estándar, elevó el estándar. De hecho, se reafirma en el 1 de Pedro, dice, sed santos porque yo soy santo. Habla de santidad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Habla de este punto. El punto 7 de nuestra doctrina dice que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Todavía hoy, en medio de esta cultura, con tanta presión, con tantas tentaciones, con tantos ataques hacia nuestra fe, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él quiere santidad de nosotros. Eso no ha cambiado. Punto número 2, buscar la voluntad de Dios. El pueblo de Dios estuvo más interesado con acomodarse, relacionarse con el mundo. Cuando ellos iniciaron su relación con Dios y empezaron a conquistar la tierra prometida, todavía conservaban relación con los pueblos paganos. No expulsaron a todos como Dios les había dicho. Les costaba todavía manejar esa situación. Entonces llegó un punto donde ellos, al estarse relacionando con el mundo y con Dios, ellos pusieron las cosas en la balanza y dijeron, ay, queremos ser como el mundo. Queremos hacer como ellos. Queremos tener un rey como ellos, como todas las naciones. ¿Por qué no podemos nosotros? ¿Por qué vamos a ser los raros? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a estar en mi trabajo o en la escuela y voy a ser el raro, el que no hace lo que los demás hacen, el que no encaja? Bueno, porque Dios te escogió para ser santo.
¿Por qué voy a estar en mi familia? Y ahora que soy cristiano y todo lo que ellos hacen para celebrar cumpleaños o días festivos y cosas que antes yo hacía y ahora no las hago, pero quiero hacerlas porque siento un compromiso todavía con ellos, porque pues de ahí vengo yo pertenezco, es mi tradición, pastor, es mi costumbre, mi familia. ¿Y cómo me voy a...? Y entonces quiero quedar bien con ellos, me preocupa más quedar bien con ellos que quedar bien con Dios. Entonces el pueblo llegó a este punto y en lugar de buscar la voluntad de Dios, en lugar de decir, Dios, está esta situación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Ellos dijeron, queremos mejor un rey y queremos decirle al profeta Samuel que le diga a Dios, queremos ser como las demás naciones, no queremos ser los raros, no queremos estar fuera de rollo, de moda. Se aferraron a una cosa sin buscar la voluntad de Dios. ¿Alguna vez nos ha pasado eso a nosotros? Que estamos en un punto de nuestra vida y nos aferramos a una cosa en lugar de buscar la voluntad de Dios. Decimos, no, mejor me acomodo aquí, me siento más cómodo, es más fácil. Y punto número 3, la unción. Aquí me voy a detener un poquito, porque Dios ungió a Saúl con un propósito especial. La unción es con un propósito especial. La unción te da la habilidad de hacer cosas que tú no podrías hacer naturalmente, que tú no podrías hacer con tus fuerzas o capacidad o habilidad o conocimiento o entrenamiento. Entonces la unción es el poder de Dios obrando en una persona para cumplir el propósito de Dios, no el propósito de la persona. ¿Sí? La unción es diferente a un don. El don puede ser espectacular y puede impresionar a la gente, y puede que una persona brille mucho y dé la impresión de que está bien ungido porque pues tiene la capacidad de transmitir, de envolver a la gente en un ambiente y puede hacer un montón de cosas. Pero no nos confundamos, porque si ese don o si eso que está haciendo esa persona no le da la gloria a Dios, sino que está sirviendo para sus propios intereses, entonces ese es un don. El don puede ser usado de esa forma. Incluso un don puede ser usado para servir al diablo. Dones que Dios ha dado pueden ser usados para servir al diablo. Una vez había un evangelista que se corrompió y tenía dones y le llamaban, evangelista, ore por mí. Y él decía, ¿de cuánto quieres la oración? Ese don lo usaba para ganar dinero, para su propio beneficio. Otros lo usan para ganar fama. Otros, si tienen el don de las artes, de la música, pueden usar eso para construir su propio reino o su dinero. Y otros pueden usarlo para eso. Entonces el don es corruptible. El don se puede usar a como quiera, pero la unción no. La unción solamente puede ser para cumplir el propósito de Dios. Porque unción también significa aprobación, significa respaldo de Dios, presencia de Dios. Hay personas que pueden estar sirviendo a Dios sin la presencia de Dios, sirviendo al Señor de la obra, pero sin el Señor de la obra. Pero como en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo en Sansón. Fue escogido para una misión y el Espíritu de Dios venía sobre él y él podía derrotar hasta 1000 filisteos, él solo. Eso es sobrenatural. Pudo derribar columnas de un templo, él solo, una fuerza sobrenatural. Era el propósito de Dios. Primera de Samuel 11:6. Saúl experimentó esto. Dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Así que Saúl ya estaba empezando a ver el cumplimiento de la unción, de lo que Samuel le había dado cuando lo ungió. Así que la unción es necesaria, hermanos y amigos. ¿Es necesaria la unción para cumplir el propósito de Dios? Sí es necesaria. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. No podemos cumplir nuestro papel de padres sin unción, nuestro papel de esposos sin unción, nuestro papel como cristianos en el ministerio. No podemos hacerlo sin unción. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar, porque nos vamos a quejar, porque no vamos a lograr el propósito de Dios. Podemos lograr otras cosas, pero no el propósito de Dios.
No basta con conocimiento, no basta con preparación académica. Necesitamos el poder de Dios como iglesia en este tiempo. En todo, hasta en los negocios, para cerrar un trato, para hablar y convencer. Necesitamos la unción de Dios para que se abran puertas que no se abrirían con nuestra propia capacidad. Necesitamos el poder de Dios que dé el favor y la gracia y respalde. Y entonces, si estamos caminando en el llamado que Él nos dio, como al principio aquí Saúl estaba caminando en el llamado de Dios. Dios lo escogió para ser rey, y parte de ser rey era pelear las batallas. Ahora el Espíritu de Dios le estaba dando a él el poder para vencer a los enemigos. Pero si Saúl en algún punto quiere usar la unción para algo que no glorifica a Dios, o que Dios no le está llamando a hacer, va a perder la unción. Y la perdió. La perdió. Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Entonces todavía enfrentamos deseos de nuestro corazón, pero la unción es para el que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque miren, hablando de Jesús, ¿qué significa Cristo? El ungido. Cristo es el ungido. Es la unción en persona. Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, cuando lee a Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los enfermos, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Me ha enviado. Entonces él dijo: me ha enviado para, me ungió para. El Cristo tiene una unción para, un propósito. La unción tiene un propósito, y vemos a Jesús haciendo todas esas cosas. Liberando, sanando, restaurando, anunciando el evangelio, el reino de Dios. Vimos que la unción que recibió Jesús siempre fue en dirección al propósito por el cual Él vino al mundo. Ahora bien, el ungido, el Cristo, ¿dónde vive ahora? En nuestro corazón. Ese Cristo o esa unción está al alcance de todos nosotros. Hay un llamado de Dios para nosotros para vivir en santidad. Hay un propósito de Dios para tu vida que no puedes lograrlo solo, pero Cristo, el ungido, la unción, puede ayudarte, puede vivir en ti, si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a caminar en la dirección correcta. Él te va a respaldar, Él va a ser tu rey, Él va a gobernar desde adentro, va a ser tu Señor, tu proveedor. No habrá imposibles, porque con Dios todo es posible. Pero sin unción, pues yo le voy a batallar. No voy a lograr el propósito de Dios. Entonces, un don puede hacerme crecer a mí, brillar. Es el nacimiento de mí como una estrella. Puede ser así, un don. Pero la unción es lo contrario. La unción es la muerte del yo. Ya no vivo yo, mas Cristo, mas la unción vive en mí. Cristo, el ungido. Ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, ya no deseo las cosas del mundo, ahora deseo las cosas de Dios, porque Cristo vive en mí, se está desarrollando en mí la unción, el poder de Dios, y voy caminando hacia las cosas de Dios. Cada vez me alejo más del mundo, porque ya no vivo yo, Cristo, la unción vive en mí. Si yo deseo hacer esta voluntad de Dios, esa unción está conmigo. Pero yo no puedo usar a Cristo a mi antojo. Yo no puedo querer tener la bendición de Dios, la unción, el poder, la presencia para hacer mi propia voluntad. Porque en el momento que yo quiero ir al mundo a cumplir mis caprichos y mi voluntad, yo estoy dándole la espalda a Dios. Por lo tanto, la unción ya no va a estar conmigo. Podré seguir con los dones, como hay gente que es muy buena para muchas cosas y estuvieron sirviendo a Dios en un tiempo, pero ahora no le sirven a otras cosas. Y tienen habilidades espectaculares, pero ya no hay unción. Dios ya no está ahí respaldando esa obra. Entonces, Dios puede usar tu vida sobrenaturalmente y darte grandes victorias por medio de la unción del Espíritu Santo, si tu propósito es servir a Dios. Cuando tomas la decisión de vivir en santidad, consagrado a Dios, la naturaleza de Cristo empieza a desarrollarse en ti. El ungido empieza a manifestarse en tu vida. Mire, vamos a ilustrar cómo sería la vida sin unción y la vida con unción.
Porque hay personas que le han estado batallando a la vida. No le entienden. Están frustrados, están cansados, están heridos por su propio orgullo, por sus propias malas decisiones. Y culpan a Dios. Y Dios dice, no, ustedes eligieron mal. Querían hacer las cosas como las hacían los demás. Y terminaron dañándose. ¿Sí? Vamos a decir que esta hacha sin filo, ¿sí?, es mi deseo de resolver un problema. Este es un problema. Este es un problema. Y este soy yo, sin unción, tratando de hacer algo, pero no le hago nada. Si yo intento golpear este tronco, romper este tronco, superar este problema, si yo lo intento hacer en mis propias fuerzas, sin unción, me voy a lastimar. Va a llegar un momento en que mis manos van a temblar, voy a estar todo ampollado y el problema va a seguir ahí. El problema en el matrimonio va a seguir ahí. El problema con los hijos va a seguir ahí. El problema de inmoralidad, de adulterio, de fornicación, de lo que sea, va a seguir ahí. Y yo estoy, ay Señor, estoy bien cansado. Pues porque estás haciendo las cosas como las hace el mundo. Estás imitando cómo resuelven ellos las cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, los santos, tenemos un rey. Apégate a la palabra, al rey. Busca al Señor. Él es tu guerrero, Él es tu salvador. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y ahí estamos y nos lastimamos y estamos pegándole y no hacemos nada. Tenemos estrategias, tenemos planes, tenemos muchas cosas. Pero si tenemos la unción, tenemos la unción de Dios. Tenemos el filo. La unción es el filo de Dios. Y tenemos un problema. Podemos empezar a hacerle algo. Podemos empezar a golpear. Podemos empezar a destruir. ¿Por qué? Porque ya no es con mi propia fuerza. Esta es la presencia de Dios ayudándome a mí. Yo empiezo a ver resultados en todo lo que yo hago, porque mi deseo es agradar a Dios. Lo que estoy haciendo es tratando de glorificar a Dios. Por lo tanto, la unción me respalda. No soy yo, es Cristo en mí. Ahí está la importancia de tomar una decisión. ¿Cómo queremos vivir? Santidad igual a unción. El mundo, deseos del mundo, hacer lo que todos hacen, igual a frustración. A nada, cero avance, cero éxito, cero victorias. Y yo puedo decir, ay, es que lo he intentado un montón, y nada. Necesitamos la unción. Pero sin santidad no hay unción. Sin obediencia no hay unción, porque yo no puedo usar la unción a mi antojo. Y uno puede decir, Dios, sí, quiero el poder, quiero tu respaldo, quiero que tú pelees, pero lo vas a hacer a mi manera, Dios. Mira, yo quiero seguir en el mundo. Y dice Dios, no, usa tus dones, ahí te la echas tú. No te los va a quitar, los dones son irrevocables, pero no va a haber poder de Dios respaldándote. ¿Alguien está aquí todavía? Y esta unción está al alcance de ti. Cristo está aquí. La presencia de Dios está aquí. Dios te trajo aquí para llenarte de su unción, para alinearte, para hablarte y que tu corazón sea transformado. Te unge el Señor, su palabra viene con poder y te transforma y te habla y te alinea tu corazón, y tú sales de aquí con una visión fresca y te dices, voy a hacer la voluntad de Dios, lo voy a hacer a la manera de Dios, voy a buscar a Dios, voy a hacer que el Señor esté en el trono de mi corazón. Y sales diferente. Y entonces la unción te empieza a revelar cómo, cuándo, dónde, qué. Tú dices wow, no miraba resultados y ahora estoy mirando resultados. Porque estás buscando hacer lo que Dios quiere. Siempre que busques la voluntad de Dios, Él te va a respaldar. ¿Cuántos quieren la unción? Está al alcance de todos. Ahí está el aceite. ¿Cuántos quieren el aceite? ¿Quieren la unción? ¿Quiere que el Señor cambie, afine su corazón, los transforme?
Y que ahora, en lugar de desear cosas que no son correctas, deseemos siempre: Dios, quiero agradarte a ti, quiero buscarte a ti, quiero servirte a ti. Señor, tú eres, no yo. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué fue lo que oró Jesús? El ungido, el Cristo. ¿Qué fue lo que oró? Ay, Señor, estoy pasando por todo esto, pero que se haga tu voluntad. Busco tu voluntad. Y mientras Jesús estuvo buscando la voluntad del Padre, el Padre lo respaldó, el Espíritu Santo lo respaldó. El Señor ponía la mano sobre los enfermos, sanaban, los muertos resucitaban, los panes se multiplicaban, las tormentas se calmaban. ¿Por qué? Porque siempre estaba buscando la voluntad del Padre. Busca la voluntad del Padre, busca el reino de Dios, su justicia, y el Señor te añade todo lo demás. Hay unción si hay santidad, no hay santidad, no hay unción. ¿Cómo quieres vivir? El primer paso para recibir ese aceite, esa unción, ese Cristo, es que abres tu corazón al Señor y le digas: Dios, te necesito. Tal vez hay personas aquí que por primera vez van a tomar esa decisión. No le han dicho: Dios, te necesito, perdóname. Estaba viviendo acá en todo este rollo, yo creía que me la pasaba bien y la regué. Pero hoy, Señor, te pido perdón y te entrego mi corazón. Que tú seas el rey de mi vida. Tú gobierna. Haz tu voluntad en mí. Personas que levanten su mano hoy aquí para que le pidan al Señor que sea el rey de su vida, el rey de su corazón, si no lo han hecho antes. Si ya lo hicieron, gloria a Dios. Personas allá viendo el video, en casa, donde lo estén viendo, haz esta oración si quieres que el Señor toque tu corazón y tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que me limpies, mi mente, mis pensamientos, mi corazón sea transformado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.